una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse. Si fueran en nuestras fuerzas, no necesitaríamos usar nuestra fe. No necesitaríamos a Dios. Mira, y no es que Dios ponga situaciones imposibles para que tú decidas creer en Él. Porque sería egoísta. Sería un padre que pone problemas a sus hijos para que siempre recurran a Él. Dios es un padre bueno. Dios no funciona de esa manera, sino que sabemos que los problemas de la vida, las situaciones, los conflictos, las situaciones negativas, las cosas que vienen a matar, a robar y a destruir nuestras vidas, no vienen de Él. No vienen de Dios, no es Dios poniéndonos algo para traernos. Todo lo contrario. El Señor dice, con lazos de amor los atraeré. Él no te atrae a ti para que ores, para que le pidas, para que te acerques. No trae problemas a tu vida. Porque eso no dice la palabra. Jesús dijo, tenemos un enemigo. Tenemos a alguien que está en contra de nosotros. Esa palabra, Satanás, significa el que siempre contiende, el que siempre está en contra. La palabra diablo significa el que siempre está golpeando hasta romper. Él está comprometido en destruir nuestras vidas. Entonces Jesús dijo, hay alguien que viene a matar, a robar y a destruir. Y ese no soy yo, ni tampoco es mi Padre Dios. Ese es Satanás. Pero yo he venido, Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Calidad de vida. Vida plena. Sí, pastor, cuando estemos en el cielo. No cuando estés en el cielo. Vida plena en este tiempo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al ser crucificado en la cruz, declaró libertad para todos los que están cautivos, encerrados, preocupados, esclavos de las preocupaciones del mundo, de las preocupaciones de la vida, de los problemas y las situaciones que enfrentamos. Dios, a través de la obra de Jesucristo, ha declarado libertad para todos nosotros. Entonces no puede ser, si el Señor ya nos ha hecho libres, que pensemos en que si un día vamos a disfrutar de la vida eterna, un día vamos a disfrutar de la vida plena, un día todo va a estar bien cuando se acabe todo esto. No, tú puedes experimentar hoy plenitud, tú puedes experimentar vida y vida en abundancia hoy, no cuando vayas al cielo, es hoy. Porque el que tiene la plenitud de Dios, o quien es la plenitud de Dios en una sola persona, es Jesucristo. Y la plenitud de Dios, que es Jesucristo, ahora vive en ti. Entonces tú puedes vivir en plenitud hoy día. Y es una decisión. Puedes decir, pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Para usted es fácil decir, vive en plenitud, vive feliz, vive con gozo porque no está atravesando o no ha recibido las malas noticias que yo he recibido. ¿No es cierto? Pero el Evangelio es la buena noticia. Es decir, no importa las malas noticias que recibamos. La palabra de Dios dice, el justo, el hombre justo, cuando se refiere al hombre, habla de hombre y mujer, ¿ya? Habla de hombres y mujeres. El hombre justo, la mujer justa, no tiene miedo de malas noticias. No tendremos temor, dice la palabra, de la oscuridad que se levanta en la noche, del problema que se levanta en la noche, de la acechanza que nos persigue en la noche. Nosotros no somos los que tememos o caminamos en la vida con temor, sino con seguridad. Y a pesar de lo que tú puedes estar viviendo o atravesando, puedes decidir vivir en plenitud. Yo decido vivir en paz. Pastor, es que estoy lleno de pensamientos. Todos estamos llenos de pensamientos, llenos de cosas. Pero tú tienes dominio propio sobre tus pensamientos. Tenemos dominio propio, hermanos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra actitud, sobre la manera en la que afrontamos la vida. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos bajoneamos? Porque decidimos creer las mentiras del enemigo. Porque la buena noticia es que en Jesucristo siempre hay esperanza. Amén. Y tenemos un enemigo
que como su nombre lo indica, Satanás, el adversario, el que siempre contiende, el que siempre está en contra, es el que siempre trata de frenarnos, es el que siempre trata de sacarnos de nuestra posición. Amén. No sé si alguno de ustedes se acuerda, esto es de pronto medio antiguo, pero recuerdo que antes, hace muchos años, había un programa que me gustaba mucho, que se llamaba Gladiadores Americanos. No sé si alguno de ustedes lo han visto. Sí, bueno, Julián y la Dani para ellos es un poco muy antiguo, no se deben acordar. Pero era un programa de retos físicos. Y era súper chévere, era súper bacán porque tenían varios tipos de juegos y la idea era que había unas personas que eran los gladiadores, que eran los más fuertes hombres y mujeres, y había personas que iban al programa para retarlos. Y una de las actividades de estos gladiadores era que dos personas estaban paradas en unos pedestales, así como esta mesa, eran dos pedestales, y tenían unos ¿cómo puedo decir? Unas lanzas que tenían, en los dos extremos tenían unas cosas acolchonadas que rodeaban la lanza. Entonces el objetivo, el que ganaba era el que lograba empujar al otro hacia abajo. Entonces ahí estaban peleando ellos y trataban de tirarlo, y muchas veces no caían los retadores, sino caían los gladiadores, los que se suponen que eran los más fuertes. Y ese es el trabajo un poco de Satanás, de empujarte, de presionarte, de quitarte el equilibrio, de desequilibrarte emocionalmente, de desequilibrar en tus pensamientos para que tú caigas y no camines en la victoria que tienes en Cristo. Porque esa victoria que Cristo consiguió en la cruz ha sido dada a la iglesia, a nosotros. Mira, no estamos aquí esto no es un grupo social. Estamos dándote herramientas y entrenándote para la vida de fe, para vivir la vida de fe. La Biblia dice que el justo vive por la fe. Si todos nosotros somos los justos, los hombres y mujeres justos, justas, que viven por fe. ¿Qué significa vivir por fe? Que ya no vivimos por nuestros impulsos, que ya no vivimos por lo que nos dictan nuestros 5 sentidos, que ya no vivimos por lo que podemos ver, escuchar, tocar, sino que vivimos por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo. Amén. Y esa fe, hermanos, no es lógica, no es natural. A veces la gente pregunta, ¿cómo puedes tener paz en estas circunstancias? A muchos de ustedes les han preguntado. Hay muchas cosas pasando en tu vida, ¿cómo puedes tener paz? Porque no es algo natural, porque no es algo que viene de nuestros 5 sentidos, sino es algo que viene de adentro, porque hemos conocido a quien que nos rescató, que nos salvó, y tenemos una relación con aquel que vive para siempre, con aquel que venció la muerte, con aquel que venció el pecado. Y la Biblia dice que todo nombre que se nombra debe doblar rodillas ante el nombre de Jesucristo. Entonces, si tenemos un nombre tan grande que Dios nos ha dado, que es el nombre de Jesús, no podemos vivir en esta vida por nuestros 5 sentidos, ni podemos vivir en esta vida con una actitud de derrota, porque la verdad es que debemos caminar en victoria. No importa el nombre que se nombra, no importa el nombre de lo que está atacando tu vida, está vencido. Mira, todos nosotros, mejor dicho, ninguno de nosotros, nadie, ni siquiera las personas que no creen en Jesús o que son de otras religiones, nadie es producto de la casualidad. Porque todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito. Y cuando no caminamos en el propósito, es una carga para todos. No sé si alguna vez les ha pasado, pero un auto de ciudad no está diseñado
para hacer 4x4. Sin embargo, a veces, no sé si les ha pasado, pero vas por ciertas rutas, el Waze te dice, el Waze o el Google Maps a veces te manda por rutas. El otro día, les voy a contar. El otro día estaba trabajando, haciendo unos trabajos con mi primo y me dijo, necesito que vayas a retirar unos equipos en la mitad por Calacalí. Entonces le digo, ok, envíame la ubicación. Entonces, no sé qué pasó, él me dijo que me había enviado la ubicación correcta. Luego lo corroboramos, en su teléfono él me había enviado la ubicación correcta, pero en mi teléfono salía otra ubicación. Entonces empecé, de estar en la carretera, empecé a meterme por unos caminos y la cosa es que terminé casi en unas calles, ni siquiera eran calles, eran unas rutas de tierra, unos caminos de tierra y podía ver de la mitad, estaba como atrás de la mitad del mundo y podía ver y no había nada, estaba como en el desierto. Entonces le llamo y le digo, oye, me mandaste mal ubicación, no sé a dónde me mandaste, pero estoy en otro lado. Bueno, y de ahí ya regresé y encontré el lugar. Pero cuando iba en el auto, me tocaba ir despacio porque el auto no estaba diseñado para eso. El auto estaba sufriendo. Era un camino de tierra diseñado como para una camioneta, para un auto, para una camioneta, un camión diseñado para eso. Y el auto estaba sufriendo, los amortiguadores se sentía, tenía que ir despacio. Es porque cada cosa es creada para un propósito. ¿Sí? Tú puedes, recuerdo muchas veces en mi casa usar hace muchos años, mi abuelita usaba los frascos de mermelada y los hacía vasos. ¿Puede funcionar? Sí puede funcionar, pero no está diseñado para eso, porque todo tiene un propósito. Y una vez, me acuerdo que estábamos en Pancho y Landre, nos habían invitado nos habían dado la oportunidad para poder predicar en una feria que hicieron. Y estaba hablando con una persona, estaba hablando con un guardia de seguridad. Y me dijo, yo no hago esto, no soy guardia porque lo necesito. Yo soy guardia porque yo estudié psicología o cosas así. Y hago esto para ver el comportamiento de la gente. Y empezamos a conversar y le preguntaba si cree en Dios. Me dijo, no creo en Dios. Entonces le digo, ¿de dónde crees que venimos? ¿Crees que tienes un propósito? Y me decía, no creo que tenga ningún propósito. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida si no tienes un propósito? ¿Para qué estás aquí? Si eres producto de la casualidad. Y si tu cuerpo fue creado por producto de la casualidad, ¿cómo puedes fiarte de tus pensamientos si todo fue creado por producto de la casualidad? Por el contrario, si Dios hizo, y le decía, mira, todas las cosas tienen un propósito. Todas las cosas creadas tienen un propósito. Esa silla, este atril, esta mesa, todas las cosas que vemos aquí tienen un propósito. Y si todas las cosas inanimadas que podemos ver tienen un propósito, ¿cómo puedes pensar que tú no tienes un propósito? Si para Dios todo lo creado no tiene ninguna importancia si no es por la existencia del ser humano. Porque el ser humano le da la importancia a todo lo creado. Es decir, todas estas cosas son importantes para Dios. No, tú eres lo más importante. Entonces, si todas las cosas tienen un propósito, ¿cómo puedes pensar que no tienes un propósito tú si Dios te creó con uno? No eres producto de la casualidad. Dios te pensó, te planeó, eres un hijo planeado, una hija planeada por Dios. Te planeó, te creó para cumplir un propósito en la vida. Pablo le llama una carrera. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Versículo 24. Pablo dice,
¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Aquí Pablo habla acerca de una carrera. Dice, así como los atletas corren por un premio que se desvanece, nosotros lo hacemos por un premio eterno. Dice Pablo, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Y eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos una relación con Dios, entendemos que tenemos un propósito. Un propósito que es mucho más grande que nosotros. Un propósito que es mucho más que nacer, crecer, estudiar, tener un título, una profesión, una carrera, seguir estudiando, tener más títulos, casarse, tener una familia, tener cosas materiales, reproducirse y morir. Los animales también nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero tú no estás aquí simplemente para nacer, crecer, reproducirte y morir. Ese no es el propósito. El propósito en la vida no es tener un título universitario. El propósito en la vida no es tener vacaciones todos los años. El propósito en la vida no es tener miles de dólares en la cuenta de tu banco. El propósito en la vida no es tener cosas materiales, porque todo eso se va a desvanecer. Cuando partamos de este mundo, todas esas cosas se van a ir. Pero sabes que en el cielo vamos a encontrarnos con todas esas personas que alcanzamos, con todas esas personas a las que transformamos su vida cuando les predicamos acerca de Jesucristo. Y no es que haya nada de malo en, ¿sabes qué? Tengo el sueño de tener una casa propia. Está bien. ¿Sabes que tengo el sueño de estudiar una carrera? Está bien. Tengo el sueño de prepararme para el ministerio quíntuple. Está bien. Tengo el sueño de que mis hijos estudien y de que tengan lo que yo nunca tuve. Está bien. Pero ese no tiene que ser tu objetivo de vida. Porque muchas veces nos ponemos a perseguir cosas que son añadidura para Dios. Dios dice en su palabra, sigue el reino de Dios y su justicia. Todas las otras cosas se te añadirán. Pero a veces nosotros corremos persiguiendo la añadidura, persiguiendo la casa, persiguiendo el auto, persiguiendo el dinero, persiguiendo un trabajo mejor, persiguiendo un título, persiguiendo, no sé, un doctorado, una maestría, persiguiendo cosas. Y si eso está sucediendo, tu vida está en desorden. Porque el orden es, primero enfócate en el reino de Dios. Es una inversión, hermano. Es una inversión de tiempo. Es una inversión de tiempo y a veces requiere ser disciplinado. Recuerdo que cuando conocí al Señor, y muchas veces por hacer esto se nos llama fanáticos. Cuando conocí al Señor y empecé a tener esta hambre, porque todo lo que escuchaba era todo lo que necesitaba y quería más y más y más. Entonces me tomé un tiempo para, como muchos de ustedes, para estudiar la escuela, para ir a la iglesia, para pasar tiempo con el Señor, para conocerlo a Él, para aprender más de Él. Porque también hay otra cosa, que en ese tiempo lo que se me había dicho de Dios no era el Dios que realmente conozco ahora. Porque el Dios que había conocido en ese tiempo era un Dios que estaba enojado, era un Dios que quería que le ruegue para darme algo, era un Dios que no sabía si hoy iba a estar de buen humor para bendecirme o si iba a estar de mal humor para castigarme. Pero cuando invertí tiempo en conocerlo a Él, todo empezó a cambiar.
Y tal vez uno sí toma un tiempo donde se aleja de otras cosas, pero es simplemente un tiempo en el que inviertes. Es como cuando estudias. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, muchas veces me perdía reuniones familiares, muchas veces no iba a cumpleaños porque estaba trabajando, estaba estudiando, estaba haciendo planos, estaba haciendo maquetas, estaba amanecido, estaba con sueño, estaba durmiendo. Pero en el fondo es una inversión que a largo plazo tenía un beneficio, que era un título, y ese título te llevaba a un trabajo, y ese trabajo te llevaba a poder tener una fuente de ingreso. No está mal. Y con esto no te digo que tienes que alejarte de todo, de tu familia y de tus amigos. A lo que voy es que para conocer a Dios muchas veces requiere de que invertamos tiempo en eso. No es tiempo perdido, no es tiempo desperdiciado. Entiendo que muchos de ustedes les han dicho, ¿para qué vas a la iglesia? O pasas todo el tiempo en la iglesia. ¿Por qué hay reunión de hombres? ¿Por qué vas a la iglesia? Reunión de mujeres, pero otro día más a la iglesia. A veces pasa, ¿no? Cuando tu pareja, tu esposo o esposa no es creyente, o tu familia, tus papás, o tus hermanos, etcétera, etcétera. Pero eso es simplemente porque nosotros le damos valor a Dios y a lo que aporta eso para nuestras vidas. Es una inversión de tiempo que trae buenos frutos. Pablo dice aquí, yo no doy golpes al aire. Es decir, no estoy viviendo mi vida sin propósito. Mi vida tiene un propósito. Y cuando conocí a Dios, conocí ese propósito. De hecho, mira lo que dice. Acompáñenme a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Veamos desde el versículo 13, Gálatas 1:13. Pablo dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Antes de que Pablo conociera a Dios, vivía una vida, conociera a Jesucristo, mejor dicho, vivía una vida totalmente diferente. Pablo, que ahora lo conocemos porque el apóstol Pablo ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, pero ese hombre, antes de conocer a Jesucristo, perseguía cristianos, enviaba a matar a cristianos. Y eso es lo que dice Pablo. Muchos de ustedes me conocían. Antes de conocer a Jesús, mi vida, el propósito de mi vida era perseguir a cristianos porque pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Pensé que ese era el propósito para mi vida. Versículo 15 dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando Pablo tiene un encuentro con Jesucristo, entiende y tiene una revelación de cuál es su propósito en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito en la vida de Pablo? Dice, para que él proclamara a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, la buena noticia acerca de Jesús. Para eso fue creado. Ese fue su propósito. Desde antes de que él naciera, Dios puso ese propósito desde el vientre de su madre. Tú naciste para cumplir este propósito, Pablo. ¿Lo hizo de inmediato? No. Vivió muchos años haciendo otra cosa. Y hubo un tiempo donde perseguía cristianos, pero cuando tiene un encuentro con Jesucristo, tiene esa revelación. Pasa tiempo con Dios y tiene esa revelación. Para esto yo nací. Como te daba el ejemplo del auto. Tú tienes un propósito y fuiste diseñado y ese propósito fue puesto en ti desde el vientre de tu madre. Puedes estar haciendo otras cosas como Pablo. Puedes, a pesar de que como mi auto no fue diseñado para hacer eso, para estar en ese lugar, puedes estar en ese lugar, sí puede funcionar, sí por un tiempo, pero no fuiste diseñado para vivir de esa manera.
Recuerdo que, no sé si ahora se puede, pero recuerdo que antes cuando se dañaba la banda de la correa de distribución en los carros, le ponían una media nylon. ¿Funcionaba? Claro que funcionaba. Por unos kilómetros. ¿Fue diseñada para eso? No fue diseñada para eso. Funciona así, pero no fue creada para eso. Y hoy puedes estar viviendo tu vida sin conocer ese propósito, caminando sin rumbo, pero Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para tu vida, el cual fuiste creado. Imagínate lo importante que eres para Dios, de que antes de que nacieras, Él ya puso un propósito en ti, para el cual fuiste creado. Y cuando caminas en ese propósito, hay plenitud. Cuando no caminas en ese propósito, a veces la gente me dice, ¿por qué? Estoy frustrado, estoy cansado. Porque a veces no estás caminando para lo que fuiste creado. Y entiendo que también es un proceso en el cual en nuestra vida de fe vamos conociendo al Señor, vamos pasando tiempo con Él, vamos caminando por fe y el Señor poco a poco nos va mostrando. No es muchas veces de la noche a la mañana, a veces es un proceso, porque tenemos que renovar nuestra mente, porque tenemos que limpiar nuestra mente de todas las ideas que el mundo ha puesto en nosotros, de las expectativas que el mundo ha puesto en nosotros. Pero Dios tiene otras expectativas para ti, expectativas sobrenaturales para tu vida. Entonces Pablo dice, yo no camino o siempre camino con propósito, nunca doy golpes al aire. Pablo dice, hay una carrera. ¿Qué es la carrera? Es el plan de Dios para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y cuando lo conoces, Dios, a medida que lo conoces más y más, Dios va revelando ese plan a ti. Muchas veces ese plan es una pintura que está en construcción. Dios no nos muestra la pintura completa. Porque te imaginas, si Dios nos mostraría la pintura completa, saldríamos corriendo. Porque no nos veríamos incapaces de todas las cosas que Dios va a hacer a través de nosotros. Dirías, esto es imposible. Esto es imposible, yo no voy a lograr esto. Y vas a correr y huir de Dios. Y por eso es que Dios nos va mostrando, a medida que lo conocemos, nos va mostrando una pequeña pincelada, después otra pincelada. Y a medida que caminamos en fe, seguimos dando pasos en fe, seguimos haciendo siguiendo la paz en nuestro corazón, vamos viendo cómo esta pintura va tomando forma. Y a veces pasa el tiempo y miramos hacia atrás y podemos darnos cuenta de todo lo que Dios ha hecho. Que si Dios nos hubiera mostrado antes, no lo hubiéramos hecho, correríamos. Y Pablo habla del propósito para nuestras vidas, del llamado para nuestras vidas, de ese plan de Dios para nuestras vidas. Habla acerca de una carrera. Todos tenemos una carrera por correr. Cada carrera, hermanos, esta carrera de la que hablamos, el plan de Dios para nuestras vidas, esta carrera es diferente para cada persona, porque cada uno somos totalmente diferentes. Entonces no podemos esperar que la carrera de la persona que tienes al lado, de tu hermano o hermana que tienes al lado, sea igual a la tuya. Es totalmente diferente. Y es una carrera de largo aliento. Hermano, es una maratón. No es una carrera corta. Es una carrera de largo aliento, y una carrera de largo aliento necesitas estar listo para perseverar en el tiempo. Y como Pablo dice, una persona que corre una carrera, una persona que compite en una carrera, se prepara, invierte tiempo. Porque no vaya a ser que en medio del camino se vaya a quedar a medias. Yo he visto, a mí no me gusta en general como mucho correr estas maratones o cosas así. Creo que el que más he corrido son 5K y no me gusta mucho. Pero tú ves personas que van a correr maratones
Pero tú ves muchas que no llegan. O tú ves otras que a la mitad de la maratón se inscriben en la maratón pero no están preparadas. Solo quieren la medalla al final. Entonces a media maratón, de media maratón en adelante van caminando. Solo para llegar a la meta. Mira, lo genial del plan de Dios para tu vida o de esta carrera es que no importa si corres o caminas. Lo importante es que llegues a la meta. Pero para llegar a la meta también tienes que invertir tiempo. Tienes que estar preparado. Tienes que estar listo porque Satanás, como te decía al inicio, que es quien siempre está contendiendo, siempre va a querer poner calambres en tus piernas a que no llegues a la meta. Pablo tenía una carrera por correr. El propósito de la vida de Pablo fue predicar el evangelio, la buena noticia de Jesucristo a los gentiles, a todos nosotros, ahora, en ese tiempo a todos los que no eran judíos. Y eso es lo que él hacía. Desde el vientre de su madre fue escogido para eso, fue creado para eso, y cuando entendió su propósito, empezó a correr, a hacerlo, ¿ya? Pero hubo un periodo de preparación. Muchos dicen que Pablo estuvo en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, sirviendo probablemente por unos 13 o 15 años. No significa que tu preparación tenga que ser igual, porque cada carrera es diferente. Pero hay un periodo de preparación donde inviertes tiempo. Pero una vez que Pablo entendió cuál era su propósito y fue apartado para hacerlo, empezó a correr con eso. ¿Y cuál fue otra cosa que Dios le había dicho a Pablo? Acompáñenme a Hechos capítulo 23. Antes de eso, acompáñenme a Hechos capítulo 9. Cuando Pablo tiene este encuentro con Jesucristo, vamos a leerlo. En el capítulo 9, versículo 1 dice: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, es decir, por perseguir a los cristianos y matar a cristianos. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Así nos llamaban a los cristianos en ese tiempo, seguidores del camino. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Ese era el objetivo de Pablo: perseguir cristianos, mandar cartas para poder apresar a cristianos y llevarlos a Jerusalén. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó,
exclamó Ananías. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho y a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autoridad de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Pero Ananías no quería ir a ver a Pablo, a Saulo en ese tiempo. Después se cambió el nombre a Pablo. Pero no quería ir a verlo porque sabía de la reputación de Pablo, sabía lo que él hacía. Y cuando le dice el Señor, él tiene esta reputación de que persigue a los cristianos. Pero el Señor, Dios, le dice a Ananías, le dice, Él es el instrumento escogido. Es el instrumento escogido por mí para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Y ahí se produce la conversión de Saulo a Pablo y él empieza a predicar el Evangelio. Si volvemos a donde estábamos, a Hechos, versículo 11, capítulo 23, versículo 11, Hechos 23, 11, dice, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Entonces mira esto, Pablo fue escogido desde el vientre de su madre para hacer algo, para cumplir con un propósito. Cuando tiene un encuentro con Jesucristo, Jesús le revela cuál es el propósito. El propósito por el cual fuiste creado es para que tú compartas la buena noticia a los gentiles. Una vez que Pablo empieza a hacer eso y empieza a compartir la buena noticia a los gentiles, empieza a levantarse oposición en contra de él por el mensaje y empieza a ser perseguido. De hecho, la noche donde Dios le dice esto, donde Dios habla a su corazón y le dice esto, Pablo estaba en un juicio y querían matarlo. Y Pablo estaba preocupado porque iba a perder su vida. Pero el Señor reconforta su corazón y le dice, ten ánimo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Dice, no te preocupes, no tengas miedo, porque así como tu propósito es predicar, ha sido predicar a los gentiles, ese mensaje que tú llevas, o tu propósito, es llegar a Roma. Y cuando, mira, acompáñenme a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 6. Segunda de Timoteo es una carta que Pablo envía a Timoteo cuando estaba, porque Pablo finalmente llegó a Roma. Es genial porque en el Vaticano están como estas dos estatuas gigantes de Pedro y Pablo, porque ellos llegaron a Roma y murieron en Roma. Entonces Pablo, del preso, le envía esta carta a Timoteo, que era uno de sus discípulos. Y en el versículo 6, capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 6, le dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor juez justo me dará el día de su regreso.
y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venir. Pablo, ya estando en Roma, preso, mira, vamos a, para tener un poco más de contexto, Hechos. En medio de esto pasaron muchas cosas. Pablo fue apedreado, Pablo fue perseguido, Pablo tuvo que huir, Pablo sufrió un naufragio, casi muere, muchas veces estuvo al borde de la muerte. Pero en Hechos, capítulo 28, versículo 30, cuando Pablo llega a Roma, dice, finalmente llega a Roma y dice en Hechos 28:30, durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Y cuando Pablo llega a Roma y manda la carta a Timoteo, le dice, está cerca el tiempo de mi muerte, pero quiero decir que he terminado la carrera. He peleado la buena batalla de la fe. He corrido mi carrera, he cumplido con el propósito para el cual he sido creado. Y se fue en paz a la presencia del Señor. Cada uno de nosotros tenemos, como les decía, un plan para nuestras vidas, un propósito para nuestras vidas, una carrera que correr. Y nosotros queremos, como iglesia y yo como pastor, que cada uno de ustedes llegue al final de su carrera. Llegue al final de sus días sin haber claudicado, sino que llegue al final de sus días habiendo cumplido el propósito por el cual fueron creados. Estaba viendo hace un par de semanas atrás, creo que está en Prime, estaba viendo la vida de Billy Graham, un predicador americano que estuvo vivo hasta los 90 y tantos, y hasta el último de sus días seguía predicando el evangelio. Y murió haciendo lo que más le dio, hasta el fin de sus días haciendo lo que más le gustaba, predicando el evangelio, en paz, habiendo cumplido la carrera. No es la voluntad de Dios, hermano, que tú mueras por una enfermedad, que tú mueras por las situaciones del mundo, sino que tú llegues a tus días en plenitud de años y habiendo cumplido tu propósito. Hay problemas en el medio, sí. Pablo sufrió un montón de cosas, estuvo al borde de la muerte muchas veces, pero llegó al punto donde dijo, estoy en paz porque he cumplido mi carrera. He llegado hasta el final. He mantenido la fe hasta el final. Porque Satanás lo que quiere que hagas es que tú no llegues al final de tus días. Que tú no cumplas, no corras la carrera y no llegues a la meta. Por eso Pablo dice, me enfoco en lo que está delante. Dejo atrás toda mi vida. Mi pasado, mis errores, mis equivocaciones, mi vida antes de Dios. Todas las cosas que yo tenía por valiosas, todo lo tengo por basura y lo dejo atrás con tal de enfocarme en la meta de esta carrera que tengo. Y al enfocarme en la meta puedo correr con libertad. Al enfocarme en la meta, al enfocarme en Jesucristo, puedo correr con plenitud. Y eso es lo que queremos, hermano. Que cada uno de ustedes llegue al final de sus días y puedan decir, he peleado la buena batalla de la fe. Me he entrenado, me he preparado, pero ha sido su gracia la que me ha sostenido. No que te quedes a mitad de camino sin saber qué hacer. No que te desvíes del plan, de la carrera. No que tomes atajos. Mira lo que pasó con este hombre. Marcos capítulo 10. Quiero que entiendan una cosa, hermano.
Dios te ha creado para ser protagonista. No para que tengas el papel secundario, sino para ser protagonista en su plan para este mundo, para esta ciudad, para esta nación. Marcos capítulo 10. Versículo 17. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y siguen. Aclaración, con esto no estoy diciendo que tienen que entregar vender todas sus cosas y entregarlas a la iglesia, ¿ya? ¿Por qué hay iglesias que hacen eso? Sí. Ahora, hay personas que han hecho eso, pero es una guía del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Si es que hay alguien que quiere hacer eso y nace de su corazón, está bien, pero no es algo que tú haces para obtener las bendiciones de Dios o para ganar algo ante Dios. No. Tú eres un hijo, eres una hija y estás completo en él. Y todas las bendiciones de Dios son para ti incondicionales. No depende de lo que puedas dar o lo que puedas hacer. Es porque te amo. ¿Entiendes? Entonces, pero si nace de ti ofrendar algo, no solo a la iglesia, a un hermano, una hermana, alguien que pase necesidad, hazlo. Pero no esperes que con eso Dios te va a retribuir algo. Porque damos, porque Él ya nos ha dado todo. No para abrirle la mano a Dios. ¿Me explico? Pero ¿por qué? Tal vez te preguntarás, ¿por qué Jesús le dice a este hombre, vende todas tus cosas y dáselas a los pobres? Hay algunas cosas que podemos ver acá. Primero, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es el único bueno. Y luego ya no le dijo maestro bueno, luego le dice maestro. En pocas palabras, lo que este hombre no estaba reconociendo era que Jesús era Dios. Porque si reconocía que Jesús era Dios, entonces sabía que Él era un maestro bueno, porque Él era Dios. Y después Jesús le nombra muchos mandamientos. No son todos los mandamientos, porque los mandamientos son 10. Solo le nombra los mandamientos que este hombre había cumplido. Y Jesús le dice, solo te falta una cosa. Vende todas tus cosas y dáselas a los pobres. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. ¿A qué se refiere con esto? Porque muchas veces este versículo ha sido malinterpretado para decir que Dios odia a los ricos, o que Dios no quiere que seamos ricos o que tengamos riquezas, que es mejor ser pobre, pero eso es una malinterpretación. Lo que Jesús dijo es cuán difícil es para un hombre que tiene su confianza en las riquezas
entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no se puede amar a dos señores. Porque para el hombre, para la gente, para muchos de nosotros, el dinero es importante, ¿no es cierto? Pero para muchos hombres, el dinero es un Dios. Si el dinero es tu Dios, entonces vas a menospreciar al verdadero Dios. Y podemos tener diferentes dioses, no solo el dinero. El trabajo puede ser un Dios, una relación tóxica puede ser un Dios, el dinero en sí mismo puede ser un Dios, una persona puede ser un Dios, cosas materiales pueden ser un Dios para ti. Y lo que Jesús estaba diciendo, qué difícil es para alguien que tiene su confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios, entrar en el reino de los cielos. ¿A qué punto? Al punto que Jesús le dijo a este hombre, ¿sabes qué? Quiero que seas protagonista. Quiero que seas pescador de hombres. Quiero que vengas conmigo y veas la gloria de Dios. Quiero que vengas conmigo y veas los milagros que van a suceder no solo de mi mano, sino también de tu mano. Sígueme y te haré un hombre nuevo. Pero el corazón del hombre se entristeció porque era todo lo que tenía. Porque su amor estaba en sus posesiones. Su confianza estaba en sus posesiones. Y en lugar de ser protagonista, decidió hacerse a un lado y dejar ir a Jesús, dejar esa oportunidad de lado y volver a su casa y ser feliz, entre comillas, con sus cosas. Jesús dijo en la parábola del sembrador, los afanes del día de hoy, los afanes de las riquezas de este mundo pueden llegar al punto donde desplazan la semilla de la palabra de Dios en tu corazón. Porque hay muchas cosas que tratan de tomar la importancia de Dios en tu vida y quieren desplazar a Dios y que esas cosas tengan tal importancia como en el caso de este hombre. Este hombre seguramente fue llamado para ser un discípulo de Jesús y decidió no ser, no correr la carrera, no llegar hasta el final, porque habían otras cosas estorbando en su corazón. Qué difícil es para alguien que tiene el amor hacia todas esas cosas poder experimentar la plenitud y poder correr esa carrera. Acompáñame finalmente a Lucas capítulo 14. Versículo 25, Lucas 14, 25. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿A qué se refiere con esto? Yo alguna vez tenía un conflicto con este versículo porque, y leía otro en el cual Jesús decía, he venido a traer división. Y después en otro decía que el Hijo del Hombre no había venido para destruir familias, sino para unirlas. Decía, Señor, esto está como un poco, que a veces la gente dice, ahí está, la Biblia se contradice, es difícil de entender, pero debemos entender cuál es el contexto. Cuando Jesús habla de dividir familias, es porque para un judío declararse cristiano, para sus familiares era, tú te moriste para mí, ya no existes. Eres cristiano, ya no existes. Ese era el precio que ellos tenían que pagar por ser cristianos. Considerarse incluso un gentil, o sea, una persona totalmente despreciable para su pueblo, para su familia. A eso se refiere con traer división. Pero Dios es un Dios que une familia. Amén. ¿Pero a qué se refiere cuando debes aborrecer a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, hermanas, hijos e hijas y todo eso? No significa que tienes que apartarte de tu familia.
Lo que significa es que cuando tú crees, decides, y sé que todos vivimos eso, cuando tú decides seguir a Dios, cuando tú decides seguir a Jesucristo, muchas veces en la persecución viene de las personas que más amamos. Son los que más te molestan, son los que más se burlan de ti, son los que más te hacen bullying, son los que más te cuestionan, son los que más te llaman fanático, las personas más cercanas a ti, tu familia, tus hermanos. Y a veces esa presión, hermanos, que lo he visto en mi propia vida y en la vida de otros, esa presión, ¿recuerda de dónde de dónde empezó la persecución inicialmente para Jesucristo? Cuando Jesucristo les dijo, ¿saben qué? Chicos, en chileno, chiquillos. ¿Saben qué, chicos? Les decía a sus discípulos, es hora de que se cumpla lo que he venido a hacer. Vine a morir. Entonces, ¿qué? Pedro, no es posible. ¿Cómo vas a morir? La Biblia dice que Pedro reprendió a Jesucristo. Cuando habla de reprender, no fue que le dijo a Jesús, piénsalo bien, lo reprendió. Dijo, estás loco, piensa bien lo que vas a hacer. Piensa en ti, piensa en nosotros. Nos vamos a quedar solos. Nos vamos a quedar sin ti. ¿Por qué? ¿Por qué no piensas en nosotros? Eres egoísta porque no piensas en nosotros. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque solo ves las cosas de este mundo y no ves las cosas de Dios de una manera espiritual. Y muchas veces, de dónde vino en ese caso la persecución para Jesucristo, fue de las personas más cercanas que tenía. Y muchas veces, ¿de dónde viene, hermanos? ¿De dónde viene la persecución? Muchos de ustedes lo deben haber experimentado en sus casas. De esposos, esposas, padres, madres, hermanos. Y a lo que se refiere Jesús, con si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a tu familia. Es porque muchas veces, si Jesús hubiera escuchado a Pedro y hubiera hecho lo que Pedro le estaba pidiendo, ¿qué pasaba con el plan de salvación para todos nosotros? Y muchas veces, ¿de dónde va a venir la presión para que tú no cumplas y no corras tu carrera? Y las personas que te van a sentir mal, te van a sentir culpable, que eres egoísta, son las personas más cercanas a ti. Y si tú cedes ante eso, si tú cedes ante esa presión, el hombre, este joven rico que habló con Jesús, tal vez la presión que él tenía era de dejar sus cosas materiales. Pero si tú presiones, es que ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis hijos? Y decides no hacer, no cumplir, no correr tu carrera, no hacer lo que Dios te dijo, por lo que piensan tus seres queridos, por lo que piensa tu círculo más cercano. Entonces no puede ser que ellos tengan tal influencia que puedan sacarte del plan de Dios para tu vida. Todos, hermanos, hemos sido tentados. Yo recuerdo las primeras veces, antes de ser pastor, cuando iba a la iglesia y teníamos ensayo, muchas veces mi mamá me decía, no te importa que yo me quede sola. Siempre tienes tiempo para otras cosas, para la iglesia, pero para mí nunca. Dolía, sabía amargo, pero hoy es dulce, porque ella ha visto los frutos. Porque en ese momento ella no estaba viendo las cosas de una manera natural, de una manera sobrenatural, solo estaba viendo un hecho natural. Pero si yo cedía ante esa presión, tal vez no estaría aquí. Hermanos, cuando Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que, cualquier cosa que tenga relevancia, persona o cosa que tenga relevancia en tu vida, tienes que trasladar eso a Dios. Él es el primero, Él tiene que ser la prioridad en tu vida. No porque Dios lo necesite, hermano. Es porque tú necesitas de Él. Y Satanás va a utilizar todas las estrategias limpias y sucias
para que tú no llegues al punto donde hayas cumplido tu carrera, corrido tu carrera, llegado hasta el final, que hayas cumplido el buen plan de Dios, hayas peleado la buena batalla de la fe. No puede ser que te quedes a medio camino y que quieras retroceder. No puede ser que en medio camino digas, eso del llamado de Dios es para los jóvenes. Tal vez mis hijos lo van a cumplir, no es para mí, hermanos, es para todos. Sin límite de edad. Y lo he dicho muchas veces. La vida de fe no se acaba cuando tus hijos ya son profesionales y se casan. La vida de fe no se acaba cuando estás solo y te jubilas. La vida de fe es hasta el final. Nosotros no nos jubilamos de Dios. Amén. Queremos que corras tu carrera, que llegues al final. A veces nos relajamos. Decimos, bueno, ya los hijos están grandes, entonces ahora sí voy a poder disfrutar de la vida. ¿Qué mejor poder disfrutar de la vida predicando el Evangelio? Si estás casado, pues juntos en pareja. Si estás soltero, igual. Puedes disfrutar predicando el Evangelio. Amén. No permitas y con esto no estoy diciendo que tienes que pelear. Esto no se gana peleando. Si por ejemplo tienes a alguien en tu familia que no está de acuerdo con lo que haces, hermano, hermana, papá, mamá, o esposo, esposa, no se gana peleando. Esto se gana con amor y con paciencia y con el tiempo. Pero no desistas. No desistas. No dejes de hacer lo que Dios te ha dicho que hagas, porque tal vez tus seres queridos hoy no lo van a ver, pero después van a disfrutar los frutos de lo que estás haciendo hoy. Mantente firme hasta el final. Amén. Mira, si hay algo que mueve tus decisiones, si hay algún ser querido que mueve tus decisiones y que logra sacarte de esta carrera o del plan de Dios para tu vida, siempre lo vas a hacer. Hasta que tú decidas pasar esa prueba. Si no, porque es que ¿qué va a pensar de mí? Mejor lo dejo para después. Los llamados de Dios son irrevocables. ¿Qué quiere decir irrevocables? Que siempre permanecen hasta el fin de tus días, permanentes. No porque haya pasado el tiempo, porque antes no tenías hijos y ahora tienes hijos, porque antes no tenías nietos y ahora tienes nietos. Los llamados de Dios, el plan de Dios para tu vida es permanente, para siempre. Amén. Pero algunos deciden no ser protagonistas y pensar que esto es para otros. No, Dios nos ha llamado para ser protagonistas. Nos ha creado para ser protagonistas. Y la voluntad de Dios es que lleguemos al final de nuestros días. Y como Pablo dijo, he corrido la buena batalla de la fe. ¿Tiene un precio? Sí, persecución, hermano. Persecución por causa de lo que hacemos. Persecución por el mensaje que llevamos. Pero no te olvides que a pesar de las cosas que podamos atravesar, nuestra victoria es absoluta en Cristo. Así que no hay nada que temer. Hay desafíos. Jesús dijo, en el mundo van a haber aflicciones. En el mundo van a haber cosas que nos quieran detener. En el mundo vamos a enfrentar desafíos de fe. En el mundo vamos a enfrentar problemas. Si escuchamos las noticias todos los días, nos vamos a desanimar. Va a querer venir desesperanza en nuestras vidas. Pero recuerden, a pesar de todas estas cosas que sucedan en sus vidas y que quieran sacarlos del plan de Dios para sus vidas, manténganse firmes porque nuestra victoria es absoluta sobre todas estas cosas. Así que tenemos todo por delante para vivir una vida de fe en victoria. Todas las circunstancias quieren decirte que es imposible, que todo está perdido, pero eso no somos nosotros. Esa palabra no es para nosotros. Esa palabra no es la que debemos seguir, sino que la palabra que se aplica todos los días de nuestra vida es que estamos en victoria y podemos caminar en victoria. Y decide hablarlo. Estoy en victoria. Estoy caminando en victoria. Soy victorioso y voy a experimentar la gloria de Dios en todo lo que haga, en todos los desafíos. No importa el nombre que sea, no soy de los que temen, no soy de los que retroceden.
Satanás es quien tiene que retroceder. Él tiene que retroceder. Él tiene que retroceder. Porque cuando Jesús estuvo en este mundo, Satanás, los demonios, los endemoniados, se sometían ante él. Gritaban ante él de temor. Te conocemos, Jesús de Nazaret. No nos hagas nada. Déjanos en paz. Los endemoniados, los demonios que estaban en esas personas, escuchaban el nombre de Jesús y temblaban. Entonces, quien tiene que retroceder no eres tú. Quien tiene que retroceder es Él. Porque nosotros no somos los que caminamos en temor. Satanás y el reino de las tinieblas, su característica es que ellos viven en temor. Tú no. Nosotros no. Así que podemos usar nuestra autoridad. Cualquier cosa que venga a matar, a robar y a destruir nuestras vidas, tiene que retroceder y tiene que salir fuera. Nosotros somos los victoriosos. De Dios, de Jehová, de los ejércitos. Amén. Quiero terminar, no puedo. Cuando Dios envió a los espías para espiar la tierra prometida, y eso estaba hablando el otro día, el pastoral está muy bueno. ¿Cuántos eran? 12 espías. De esos 12 espías, solo hubo un pequeño grupo reducido, entre los cuales estaba Josué y Caleb, que dijeron, esto es pan comido, esto es fácil, nosotros no vamos a retroceder porque Dios está con nosotros. Pero la mayoría de gente que fue a la tierra, esta tierra que Dios les había prometido, es una tierra donde fluye leche y miel, de frutos abundantes, donde hay alimento en abundancia y todo. Todas estas personas dijeron, es imposible, hay gigantes, es difícil, nos van a comer como pan. ¿Por qué Dios nos ha traído acá? ¿Por qué Dios está permitiendo que nosotros pasemos por esto? Es imposible, no lo vamos a lograr. Pero este grupo, entre los cuales estaba Josué y Caleb, dijo, esto es fácil. Esto es fácil. Nosotros no somos los que vamos a retroceder. Y si alguien va a salir de esta tierra, van a tener que ser ellos, porque Dios está con nosotros. Y esa es la actitud de fe, ¿no? Lo que la Biblia llama espíritu de fe, que en el fondo es una actitud de fe. Es confiar en Dios y decir, yo no voy a retroceder. Satanás es quien tiene que huir. Yo no voy a retroceder. Por el contrario, voy a llegar hasta el final y voy a llegar a la meta. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos anima, que nos reconforta, que nos infunde alivio, que nos infunde aliento, que nos infunde fe, confianza, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver la victoria en cada una de las situaciones que vivimos en este tiempo, Señor. Yo hablo, Señor, hablo a las vidas de mis hermanos y hermanas que puedan experimentar victoria, vida y vida en abundancia, Señor. Y todo lo que ha estado nublado, todo lo que ha estado cubriendo sus mentes, sus corazones, hoy se limpia y se lava, Señor, para que puedan verse realmente y descubrirse a cara descubierta y puedan ver al Señor y lo que ellos tienen en Él, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la paz en sus corazones y porque tú los animas a ser osados y a hablar, Señor, a las tormentas, a los gigantes, a las circunstancias y que puedan experimentar la gloria de Dios hoy, en cada desafío de fe, Señor. No importa el nombre que sea, no importa el nombre que se nombre, Señor, todo se somete bajo el nombre de tu Hijo Jesús, quien es nuestra victoria. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Muchas gracias. Gracias.